Bueno, vamos a hablar con el diputado Carlos Gutiérrez, fue ministro de Agricultura de la provincia y está en línea. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Bueno, no, estaba repasando lo que dijo Schiaretti. Ustedes insisten en que la actual política que se lleva adelante, por ejemplo, en el mercado de la carne, va a hacer que falte carne y que no baje. Así es, tal cual, porque lo acabo de escuchar en lo que ustedes adelantaban allí, que haya habido una diferencia del 1000%, del 800% de inflación al 1800% que subió la carne en ese periodo que marcaba Schiaretti del 2006-2015, habla por sí solo, Jorge. Porque además esto ya lo marcamos, no ahora, más allá del tono, más allá de las circunstancias, porque tal vez cuando uno ve que se tropieza con la misma piedra una vez, uno tiene, bueno, algún margen de decir, bueno, se va a corregir el error. Cuando se tropieza varias veces con la misma piedra, es lógico que ya se aumente el tono del pedido, del reclamo, de algo que no solamente, algunos creen que esto es simplemente o afecta solamente a algunos frigoríficos, algún par de frigoríficos en Córdoba, y dejan de considerar lo que esto significa en puestos de trabajo. A mí me dicen todos los días los trabajadores de distintos frigoríficos, y nosotros teníamos horas extras previstas en tal cantidad y hoy no las tenemos más. Y han tenido que reprogramar la producción y tengo menos horas de trabajo incluso. Pero Carlos, entonces dígame, porque yo no puedo entender, porque escucho a todos los especialistas decir cosas parecidas, entonces ¿por qué el gobierno insiste en una medida que ha tomado, que le ha ido mal, le ha ido como le ha ido, e insiste en ese tipo de medidas? ¿Qué clase de, no sé llamarle, qué clase de perversión es esa? ¿Cómo que toman una medida que le fue mal y la siguen tomando? Jorge, yo digo, esto que vos, digamos, pedís, es decir, una explicación a una especie de irracionalidad, y nadie, uno entiende, puede permanecer en la irracionalidad, sobre todo cuando termina atentando contra sí mismo, porque cuando no se obtiene un resultado, está claro que eso se vuelve en contra. Y sin embargo, lo mismo podríamos decir, ¿cuál es el sentido de la política de retenciones agropecuarias, de sostener la política que han tenido para el sector lácteo, la política de biocombustibles? Tampoco hay racionalidad en muchas de esas cosas, o sí la hay. ¿Y cuál es en todo caso esa irracionalidad? Que es mucho más fácil ir al final del chimango, como se dice en el campo, y poner la bolsa, y la bolsa en este caso no es para que entre el cereal, sino para que entre la plata, que decir, bueno, que se le cobre impuesto a las ganancias y se van progresivamente bajando las retenciones al campo, y eso entonces haría que en Córdoba quedaran, por ejemplo, en Córdoba, muchísimos más recursos, no digo no poniendo nada, sino pagando el impuesto a las ganancias que corresponde, y eso significaría para los cordobeses que allí habría un giro de miles de millones de dólares que enriquecería y retroalimentaría el circuito productivo cordobés. Bueno, pero no es solamente en este tema, ni solamente nuestras diferencias son en materia productiva, Jorge. Nosotros tenemos una muy decidida, firme y diría fundada opinión respecto de lo que se pretende hacer con la justicia. Y respecto de lo que se pretende hacer con muchas otras cuestiones que no tienen que ver solamente con lo productivo. Bueno, ahora, Carlos, estas diferencias en algún momento no quedaron muy expuestas. Como ser el presupuesto, ustedes lo acompañaron, ¿no? Y el presupuesto incorporaba algunas normas fiscales de este tipo. Bueno, pero ahí vamos a un tema donde interviene el tema de la gobernabilidad. No como un escudo para defenderse de si yo hice o tal cosa. La racionalidad también indica de que otras fuerzas políticas también votaron leyes, también votaron cuestiones, y pareciera que no se les reclama. El tema no es no votar o no votar una ley, es no votar aquellas cosas que en todo caso, en nuestro caso, como diputados por Córdoba, o senadores por Córdoba, representa ir en contra de los intereses de Córdoba. Nosotros no hemos votado la ley de combustible, no vamos a votar en ninguna de sus formas hasta que incluso no haya un contexto acorde para discutir esta cuestión, una reforma judicial que lo único que pretende es distribuir el poder actual de los tribunales de Comodoro Pi, y así tantas otras cosas. No se trata de decir no a todo, no se puede gobernar, ni se puede llegar a buen puerto en el funcionamiento de una democracia si uno dice no voy a votar nada, porque además en la práctica después eso no se verifica. Y además es mucho más fácil decir
y hasta irresponsablemente decir, como uno es opositor, pero tiene nada que perder, como no sea el objetivo de recuperar el poder, que cuando uno es gobierno y tiene la responsabilidad de cuidar los intereses de los cordobeses en forma concreta. Son cosas distintas. O sea, que el equilibrio ese que mantenían ustedes en términos parlamentarios, también, como dice, cuidando los intereses de Córdoba, parece ahora más inclinarse el fiel de la balanza de hacer una oposición un poco más tenaz en el tramo que viene para los representantes cordobeses de Hacemos por Córdoba. Es que nosotros con el kirchnerismo somos el agua y el aceite, o sea, no podemos estar avalando, no podemos ser parte, nunca lo hemos sido además, no somos parte de algo, de alguien o de una fuerza que plantea soluciones para el país que todos los días demuestran su fracaso, y ni hablar para con Córdoba. No hay tiempo para desarrollar muchas cosas. Además, la campaña va a dar oportunidad de que aparezcan, por lo menos nosotros hemos puesto en el tapete propuestas concretas. Vamos a llevar esta propuesta, vamos a llevar a insistir con esto, etcétera, etcétera. Pero en realidad está lleno de ejemplos esta cuestión que nosotros marcamos, que el gobierno nacional incurre, yo no sé si en una irracionalidad, será su racionalidad. Ahora esa su racionalidad perjudica todo el interior de nuestro país, ni que hablar los intereses de Córdoba. Pero, Carlos, ¿y cuánto tuvo que ver? Porque yo advierto también que hay un discurso más intensamente, llamémosle, antikirchnerista. ¿Y cuánto tuvo que ver el resultado de las elecciones? Porque una vez más Córdoba ha ratificado que no es si hay algo que no es Córdoba, es kirchnerista, porque yo creo que 9 de cada 10 le votaron en contra, casi, ¿no? No, casi no. ¿Y cuánto tuvo que ver eso para que ustedes endurezcan ese discurso? Pero es que no es un tema solamente de endurecer por endurecerlo, no es cuestión de subirse, ni es más coherentemente en un campeonato de antikirchnerismo el que se sube al ring y tira piña todos los días y practica la violencia verbal. La coherencia se muestra en el tiempo, y nosotros venimos teniendo, más allá de los énfasis que se puedan poner en un momento o en otro, estas mismas posiciones desde hace muchos años respecto de las medidas, o muchas de las medidas sobre las que el kirchnerismo insiste, además de fracasar. Además, no es solamente Córdoba, uno ve el resultado electoral y no es solamente Córdoba la que ha marcado su antikirchnerismo, será la provincia que más lo ha marcado, porque así somos los cordobeses, pero ha habido muchas provincias, ni que hablar de Buenos Aires, por ejemplo, donde algunos ya creían que tenían anotada una victoria que después no se verificó para nada. Así que hoy ese sentimiento, yo diría, es un sentimiento generalizado de un pueblo que está harto de un montón de cosas y que no quiere más ese camino. Está claro que es así. Carlos, muchas gracias, muy amable. Que le vaya a usted muy bien. Al contrario, Jorge, Adiós. un abrazo. Carlos Gutiérrez, bueno, es una de las espadas que tiene el gobierno de la provincia de acá. Presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, en el diputado.